Presenta Berkeley International Seguros Uruguay con el respaldo de WR Berkeley Corporation. Consulte con su asesor de confianza. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy no está Aldo Silva, enfermo por uno o dos días, seguramente en un par de días estará de vuelta aquí conduciendo por lo menos Telemundo. Está como siempre Antonio Ladra, está como siempre Gabriela Santini. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Todo bien? Muy bien. Están dos de nuestros invitados, el economista Julio Brun, gracias por estar con nosotros. El economista Gabriel Odone, ya vamos a hablar con ellos de temas que tienen que ver con su especialidad. Pero vamos a tener otros temas también más adelante, un amplio informe sobre la situación de los venezolanos en Uruguay. Más de 2.000, por lo menos, algunos dicen 5.000, que han venido en los últimos tiempos a buscar mejores horizontes de acuerdo a lo que está pasando en su país. Y vamos a tener otro entrevistado central, Pablo Mieres. El senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, va a hablar de su partido, de la coyuntura del país, bueno, de los planes que tiene ahí, que está buscando un polo socialdemócrata. Y vamos a tener un invitado de lujo, sobre todo para algunas generaciones, ¿no, Antonio? Para las generaciones generaciones que peinamos alguna cana. Claro, en el cierre musical va a estar Jorge Barral, un bajista de un grupo Días de Blues, Opus Alfa, los mayores, no tan mayores, lo recuerdan. Está viviendo en España, va a estar esta noche con nosotros. Pero el primer tema que nos convoca, Antonio, es la situación económica. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que nos espera? Julio Brun, ustedes saben, fue presidente del Banco Central, entre otros cargos, fue director ejecutivo de la Asociación de Bancos y es docente. También es docente Gabriel Odone, socio de la firma CPA Ferrer. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Primera pregunta, en los últimos días se ha hablado mucho entre los economistas, también entre los empresarios, acerca de si pasó o no pasó lo peor en materia de economía en nuestro país. Julio, ¿pasó lo peor? No sé, vos la sabés esa. No, esa no la sé. Justo esa no la sé. Bueno, en realidad no ha pasado gran cosa, digamos. A ver, Uruguay iba volando y aterrizó en La Paz. O sea, estamos en una situación de una economía que se amesetó, venía creciendo, dejó de crecer, o lo está haciendo a tasas muy moderadas, con alguna oscilación. Y eso repercute en general, digamos, en una economía que tiende a estancarse de esa manera, el empleo deja de crecer y algunos sectores empiezan a sufrir y eso empieza a reflejarse en algunos indicadores de empleo y demás. Desde el punto de vista fiscal, eso implica que también en materia de recaudación estamos en una situación de meseta, lo cual ha obligado al gobierno también a poner una situación de amesetamiento en la trayectoria del gasto, lo cual lo ha venido logrando, con lo cual el déficit fiscal no baja mucho, pero tampoco está aumentando. Se tiene margen para manejar la situación actual, básicamente construido a partir de una política de manejo de la deuda pública sumamente prudente y con bajos riesgos de renovación en el corto plazo, que le permite a Uruguay, en esta coyuntura, seguir accediendo a financiamiento externo, que es lo que lo posiciona con cierta ventaja a nivel regional. Yo creo que ese es básicamente el desafío, o sea, enfrentar un mundo que ha cambiado y que lo afecta a Uruguay dejándolo de esta manera, y las preguntas es un poco cómo se retoma el crecimiento en este contexto, digamos. Odone, ¿pasó lo peor? ¿Qué fue lo peor además, en realidad? Es que en realidad yo creo que la metáfora que usaba recién Julio es buena, en el sentido de que Uruguay venía creciendo a tasas muy elevadas y la economía dejó de crecer, pero se mantiene en niveles altos de PIB en términos comparados con la historia, ¿no? Entonces, en términos comparados, cuando uno mira para atrás, efectivamente la economía se frenó de manera, para algunos agentes, de manera inesperada. Sobre todo eso ocurrió en 2015. Se manifestaron algunos desbalances macroeconómicos, la inflación, el aumento de la tasa de desempleo, un deterioro fiscal que tuvo lugar sobre todo a finales de 2014 y a lo largo de la primera mitad de 2015, que se empezó a corregir en la segunda mitad de 2015. Pero en realidad, si miramos la región, lo que podemos decir es que, a diferencia de lo que pasó en Brasil, donde vamos a tener 2 años de contracción de casi 4%, y en Argentina, que este año es un año de contracción de la actividad de casi 2%, Uruguay viene resistiendo bien.
el shock externo que los países exportadores de commodities recibieron allá por 2014, cuando, a partir de 2013, pero sobre todo en 2014, cuando digamos, el dólar empezó a valorizarse porque la política monetaria en Estados Unidos entró en una fase moderada de normalización, se interrumpieron los programas de expansión monetaria acelerado, no el aumento de la tasa de interés. Y eso supuso una valorización del dólar, una caída de los precios de los commodities, que algunos países que estaban, digamos, con algunos balances macroeconómicos más comprometidos, típicamente Argentina y Brasil, les pegó más intensamente que Uruguay. O sea que tuvimos, digamos, una segunda mitad del 2015 y un primer trimestre del 2016 con indicadores de inflación, con indicadores de evolución del tipo de cambio, que es muy sensible para la cabeza de los uruguayos, que transmitieron la idea, y además con una actividad que se frenó y con pérdida de puestos de trabajo. Todo eso generó un ambiente de, digamos, de que algo importante estaba por pasar. Sin embargo, de marzo en adelante, lo que ocurrió en el mundo fue que la política monetaria de Estados Unidos entró en una pausa en el proceso de normalización, las tasas no aumentaron y por lo tanto el dólar retrocedió primero a nivel global, luego en la región intensamente y sobre todo en Uruguay, lo cual dio la sensación de que lo peor habría pasado. Yo creo que simplemente lo que podemos concluir es que el escenario externo adverso que Uruguay enfrentó en 2015, de primeros meses de 2016, está en pausa. Simplemente en pausa y con una leve mejora de perspectiva en Argentina y Brasil. Eso quiere decir que el deterioro que uno se puede imaginar en la última parte de 2015 no tuvo lugar, pero con los cambios que se avecinan o se insinúan ahora con un cambio de política en Estados Unidos, que yo creo que puede ser importante, hay que verlo todavía cómo se constituye, esa pausa puede desaparecer y por lo tanto algunos eventos que estaban teniendo lugar ocurran. De todas maneras, como decía Julio, y creo que todos los colegas lo hemos destacado, Uruguay llegó a este momento bastante mejor o bastante bien preparado, por lo menos en términos comparados. Podría haber llegado mejor de lo que le llegó, correcto, pero llegó bastante bien preparado, lo que le ha hecho que en términos comparados disfrute de una situación menos negativa de la que ocurrió en algunos vecinos. Ahora vamos a ver más adelante los efectos que pueden tener, por ejemplo, la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, pero me quería detener en qué efectos podrá tener a partir del comienzo del 2017 los cambios impositivos que se fueron aprobados por el Parlamento, o sea, ese ajuste fiscal que va a comenzar a regir ahora en enero. ¿Qué efectos puede tener eso? ¿Puede afectar la sensibilidad de la gente, que va a tener menos plata en el bolsillo, el trabajo? ¿Qué puede pasar? ¿Tú te referís a la ley de transparencia fiscal? Sí. O al presupuesto se está refiriendo, ¿no? O al presupuesto. Sí, bueno, sí. No, yo creo que en todo caso los esfuerzos fiscales que está haciendo el gobierno son bastante moderados. El gobierno ha preparado su política fiscal bajo el supuesto de que el crecimiento de 3 y algo % que venía teniendo Uruguay está en suspensión, pero que se va a retomar y que por lo tanto en la medida que a partir de 2017-2018 recuperemos esas tasas de crecimiento, la situación fiscal va a ir mejorando en forma natural sin necesidad de medidas adicionales. Por eso no creo que estas medidas fiscales en sí tengan algún efecto contractivo ni nada que se le parezca. Creo mucho más en efectos externos para un país como Uruguay. Como decía recién Gabriel, esta suerte de entusiasmo con los mercados emergentes que se empezó a dar en marzo de este año fue lo que ayudó a que la situación en Uruguay, fue como un shock externo de demanda que ayudó a que Uruguay este año lo pasara por lo menos en este nivel de plataforma chata, sin entrar en recesión. Y la cuestión es un poco hacia adelante. Yo creo que los temores que había sobre la economía mundial a fines de 2015, yo creo que los vamos a retomar a fines de 2016. Y yo creo que eso es lo que más nos va a afectar, más que lo que pueda estar haciendo el gobierno en materia fiscal en este momento. Ni siquiera lo que pueda estar haciendo en materia monetaria. Yo creo que las políticas internas en este momento lo que hacen es básicamente mantener algunos equilibrios básicos, pero los impulsos o contracciones vienen con mucha más fuerza en lo que pasa afuera. Yo comparto lo que dice Julio. Yo creo que la política fiscal lo que hizo esencialmente es hacer un ajuste en 2015 que pasó desapercibido, digamos, en términos numéricos, pero que fue intenso, básicamente con una contracción importante de la inversión pública
y con una consolidación de tarifas públicas elevadas en términos reales y sobre todo elevadas en términos de los costos de producción, en particular de ANCAP, porque el precio del petróleo bajó mucho. Eso le permitió al gobierno tener una mejora fiscal de casi 1 punto del PIB, de lo que hubiera sido el resultado si no se hubieran arbitrado esas medidas. Esas medidas en sí mismas pueden haber inducido a una afectación de la actividad, porque la contracción de la inversión pública, por un lado, y por otro lado, mantenimiento de tarifas altas, supone una afectación de la competitividad para algunos sectores internacionalmente expuestos. Ese ajuste fiscal que se inició en 2015 seguramente empiece a ser ahora balanceado con el ajuste fiscal que ahora sí está aprobado por el Parlamento. Ese ajuste que tuvo que hacer el gobierno, entre otras cosas, tuvo que ver con digamos, una cierta demora en introducir ajustes para el año 2016. Lo que vamos a tener ahora es con un ajuste fiscal ahora sí de 1 punto del PIB alojado en los impuestos, tal vez la posibilidad de que se pueda aflojar algo sobre inversión pública y podamos empezar a ver un desenvolvimiento más intenso. Y por otro lado, tal vez una corrección relativa de tarifas y por lo tanto cambiemos la ecuación del ajuste, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿este ajuste que se está procesando es un ajuste que puede tener efectos recesivos? Bueno, esta es una discusión bien importante. Yo tengo la impresión de que haber apuntado al IRPF es bien discutible esto, ¿no? Y controversial. Es menos grave en términos recesivos que haber hecho un recorte de gasto. Entre otras cosas porque se apuntó a las franjas elevadas y las franjas elevadas probablemente una parte de ese ingreso lo ahorraran y no lo consumieran. Por lo tanto, creo, como dice Julio, que la estrategia del gobierno, sobre todo a partir de algún momento del 2015 que cobraron conciencia que el escenario externo era grave, fue tratar de recuperar algunos equilibrios que se habían empezado a perder allá por 2012, de manera tal de lograr hacer que esta pausa, lograr hacer que este escenario externo más adverso simplemente fuera una pausa en crecimiento, que la economía no se contrajera, preservar ciertos equilibrios básicos, esperando que el escenario internacional y regional mejore. Esa estrategia pareció a partir de marzo de este año haber sido bien acertada porque justamente se dieron un conjunto de circunstancias, sobre todo financieras, que parecieron insinuar una mejora de ese escenario externo. Mi impresión, como recién decía Julio, es que esos temores que teníamos a final del 2015 ahora cobran cierta renovada vigencia como consecuencia de que las políticas que insinúa Trump o que insinúa en campaña desplegar van a tener consecuencias sobre el dólar, sobre los flujos de capitales a la región, y eso va a suponer un escenario 2017 menos favorable de que yo creo que imaginábamos hasta hace 2 meses. Si no entendí mal, y respecto a la gente común y corriente, se esperaba una crisis mayor, que no ocurrió, ¿no? Estamos más bien en una meseta, como definía Julio, pero a fin de año se renueva la expectativa de un empeoramiento, sobre todo por las circunstancias internacionales. No una crisis, ¿no? Se esperaba un escenario, no. porque yo creo que lo que siempre la profesión puso sobre la mesa es que había un conjunto de acciones deliberadas realizadas por la política económica en los últimos años, en particular desde la asunción de este gobierno, que procuraban preservar ciertos equilibrios como ser la situación fiscal para evitar una pérdida de grado inversor, etcétera, etcétera. No, está bien, el uso de las palabras a veces, no crisis. Ahora, tú pusiste sobre la mesa el tema de Trump, lo había hablado algo Antonio. Hablabas del dólar, por ejemplo, respecto a Uruguay, una cosa que parece tan lejana pero tan cercana al mismo tiempo. ¿Cómo puede influir en el dólar, en el comercio internacional, Trump, respecto a Uruguay? O sea, para nosotros. Trump va a ser, en principio, todavía no conocemos su equipo de gobierno y todavía estamos en una especie de transición de un discurso muy exaltado a un discurso más de Estado, digamos. Pero en principio parece ser que Trump iría por una expansión fiscal importante y por otro lado por un aumento o alguna señal en términos de cierto proteccionismo. Eso en una economía que está casi en pleno empleo como es la economía de Estados Unidos supone presiones inflacionarias y supone que la política monetaria va a tener que ser más constrictiva. Un escenario, una política fiscal expansiva con una política monetaria restrictiva nos conduce a una valorización del tipo de cambio. Básicamente las tasas de interés en la parte larga de la curva van a crecer, probablemente las de corto también van a crecer y eso supone una valorización del dólar. ¿Valorización del dólar qué supone? Presión sobre los mercados cambiarios de la región, supone al mismo tiempo un flujo de capital menos favorable para los países de la región y supone al mismo tiempo una
afectación de los precios de los commodities o una afectación de la incipiente recuperación que parecía darse con el dólar retrocediendo. Todo eso es un shock para la región. Aquellos países con balances más expuestos, cuentas corrientes elevadas, como deficitarias, como puede ser Colombia, o Argentina con pocas reservas internacionales, o Brasil con un déficit fiscal elevado, son países que lo van a sufrir más. Países más ordenados como Chile, o en alguna medida Uruguay, en principio deberían sufrir menos. El problema de Uruguay es que es tan pequeño y tan dependiente de la región que este escenario es un escenario que nos coloca otra vez en un escenario de cierta preocupación y atención. Pero hoy estamos un poco mejor fiscalmente de lo que estábamos hace un año y medio, por lo tanto tampoco estamos esperando o aventurando en un escenario de crisis. Sí, de todas maneras el ministro Astori manifestó su preocupación por las políticas de Trump. Dijo que está en juego el trabajo de los uruguayos, el volumen de comercialización también de los bienes hacia el exterior. Es decir, ¿ustedes comparten esa visión del ministro? O sea, como dijo Gabriel, digamos, hay que ver una vez que empiece la gestión del gobierno cuánto de lo que fueron sus promesas electorales o su mensaje es lo que finalmente se traduce, pero partiendo de la base que logra ser parte de lo que era su agenda y que presumiblemente lo podría llegar a ser, y es razonable que lo haga porque no... Bueno, es lo que basó para la democracia es importante que haga algo parecido, si no la credibilidad otra vez está afectada. Sí, aparte no hay razones para pensar que pueda cambiar totalmente. Yo creo que él realmente cree lo que dijo, la forma que pensaba actuar o enfrentar los problemas que para él son cruciales en la sociedad y en la economía norteamericana. Entonces, partiendo de la base de que va a ser una economía más cerrada, de que por lo menos no va a liderar ningún proceso de aumento de la globalización o de profundización de la globalización. Libre comercio, tratado de libre comercio. Hay que ver si incluso revisa los existentes, amenaza que está allí latente. México, sobre todo. El caso de México y Canadá y de otros países con los cuales Estados Unidos ha ido haciendo acuerdos comerciales en la región, con Chile y demás. O sea, hay que ver si eso se revisa, pero aun cuando eso no se revisa, de todas maneras, claramente no es un país en el cual uno pueda apostar a un liderazgo hacia una mayor integración comercial a nivel internacional. Entonces, va a ser mucho más difícil ese ambiente. Yo creo que ahí, si Uruguay no aprovechó, o si la región no aprovechó oportunidades de integración en los años previos, ahora va a ser más difícil. La combinación de una política monetaria fiscal expansiva, como presumiblemente lo va a hacer, es muy probable que haya reducciones de impuestos y a su vez, a diferencia del resto del Partido Republicano, Trump quiere mantener el sesgo de gasto social alto que venía teniéndose hasta ahora, cambiando quizás la forma de formularlo, pero de todas maneras no va a haber reducción de gasto en esa vía, probablemente haya también aumentos de gastos militares y de otro tipo. Esa combinación, sumado a una política monetaria restrictiva, fortalece aún más la posibilidad de un dólar que se va a estar apreciando en los próximos años. Y Uruguay son aguas frías esas, aguas de tasas de interés altas y dólar fuerte, son circunstancias en las cuales Uruguay tradicionalmente se ha movido mal, o sea, ha sufrido. La crisis de 2008-2009, muchos dicen, bueno, Uruguay la llevó bien, bueno, pero la llevó bien entre otras cosas porque como consecuencia de la salida de esa crisis tuvimos un dólar débil y tasas de interés internacionales en récord históricos básicos. Y eso genera aguas tibias para Uruguay, son aguas en las cuales Uruguay se ha movido tradicionalmente muy bien. Ahora eso está cambiando, o sea, parecía que iba a cambiar el año pasado, creo que de todas maneras iba a ir cambiando gradualmente. O sea, el énfasis que pone Trump en su política, en esta política fiscal con sesgo expansivo, creo que acelera aún más ese posible escenario. Para un pequeño país abierto al mundo, que la principal potencia del mundo tenga un viraje proteccionista, cualquiera sea su magnitud, no es una buena noticia porque eso dispara efectos colaterales sobre... ¿Y la región cómo la ven? Sobre los socios, digamos, ¿no? Porque cómo impacta todo aquello en el marco regional. Esto porque aparte no es solo Estados Unidos, ¿no? O sea, no podemos mirar el fenómeno de Trump
aislado del crecimiento de todos los movimientos nacionalistas de izquierda y derecha en Europa en los últimos años. No lo podemos ver aislado de lo que fue la votación del Brexit. O sea, es toda una secuencia donde esto es un hito más que hace que ya no sea descartable un triunfo de Le Pen en esta misma tendencia. Con lo cual, este mundo que se venía globalizando e integrando en los años 90 y primera década de este siglo, está teniendo un cambio de significación. Es el desencanto de los sectores de ingresos medios adultos con la globalización que plantea desafíos enormes. Ese cinturón industrial que integra el noreste de Estados Unidos, Pensilvania, etcétera, es claramente donde el Partido Demócrata recibió un castigo muy fuerte. Es una clara demostración que para un tipo de ciudadano el fenómeno de la globalización como se ha dado le provoca angustia, temores y muchas dudas. Y ese desencanto no está presente solamente en Estados Unidos, en los sectores de ingresos medios también, altamente integrados a los sectores industriales, altamente competidos en las industrias maduras por los costos de producción en China. Eso genera desempleo, que no necesariamente es desempleo global, porque Estados Unidos está en récord prácticamente de pleno empleo. Lo que pasa es que los que están desocupados hoy son algún tipo de personas cuyas habilidades hoy el mercado no recoge. Es ahí donde esa gente tiene una propensión en países donde hay votos no obligatorios a votar más, y es ahí donde se produce un castigo significativo. Entonces, el fenómeno del repliegue, el desencanto de la globalización de los sectores medios, que incluso tiene consecuencias sobre la democracia representativa y sobre cómo se maneja la democracia representativa en los países occidentales, yo creo que traza un escenario mucho menos amistoso en términos de comercio internacional, en términos de flujos internacionales, incluso en términos de transparencia informativa. Yo no sé si toda esta agenda tan intensa de transparencia informativa en la que hemos estado asistiendo en los últimos años, con la OECD liderándola, es claramente una agenda de un mundo muy globalizado, muy integrado, con flujos. Bueno, este mundo probablemente, no digo que vaya a ocurrir, pero tal vez el que vamos es un mundo más preocupado por las fronteras, y eso para un país como Uruguay le trae un escenario esencialmente distinto. Solamente un ejemplo. Hasta ahora, probablemente la respuesta nuestra de la profesión ante el fenómeno Mercosur sí, Mercosur no, siempre era más o menos sistemática no romper con el Mercosur, pero hacer lo imposible por movernos fuera del Mercosur, porque tenemos que abrirnos hacia el mundo y conectarnos mejor hacia el mundo. Bueno, el problema está que ese mundo, yo no sé si va a estar tan conectado ahora, y por lo tanto el Mercosur puede llegar a constituir con todos sus defectos, un refugio en este mundo que se vuelve un poco más proteccionista. Igual, de todas maneras, para poder responder esto mejor hay que ver un poco más de lo que Trump y China, cómo va a reaccionar China a los movimientos de Trump. Pero brevemente, lo que preguntaba Antonio de alguna manera para finalizar. Pero ¿cómo estamos en el Mercosur? Porque ustedes hablan del Mercosur, creo que Julio decía, lo que no se pudo hacer en materia de integración va a ser difícil hacerlo. Después estamos mal parados frente a eso, ¿no? O sea, no nos agarra bien. O sea, si el Mercosur es el refugio, es una cabaña agujereada en medio de un temporal de nieve, digamos, ¿no? No es el mejor refugio que uno podría pensar en la forma que se ha ido deteriorando el Mercosur. Estoy de acuerdo. Es cierto que hay, hoy por hoy, con la visión que tiene Macri, digamos, de la posición de Argentina frente al mundo, y con la que, bueno, lo que uno puede hipotetizar de lo que puede resultar de los cambios políticos en Brasil, porque ahí es todavía todo muy nebuloso, pero con un poco de optimismo uno podría pensar que se están repitiendo las condiciones que a comienzos de los 90 generaron los gobiernos de Collor de Mello y Menem, que dieron lugar a que el Mercosur llegara a nacer y llegara a ser lo que fue a mediados de la década del 90 y después se estancó. O sea, esta congruencia hoy en Argentina y Brasil puede darle al Mercosur una posibilidad política de relanzamiento que hasta ahora había estado absolutamente negada. La región está expuesta a Estados Unidos. El cinturón del Pacífico está muy expuesto a Estados Unidos. Algunos favorablemente, porque, por ejemplo, el caso de Perú o de Chile, que son exportadores de cobre, exportadores de ciertos metálicos, este modelo de crecimiento que Trump parece apuntalar puede ser favorable en algún momento del 2017 a los precios de los metálicos, no así necesariamente a los precios de los alimentos. Pero hay otros países que por su situación macro tienen una cierta debilidad, como es el caso de Argentina, porque tiene escasas reservas,
y por lo tanto los flujos de capitales son muy importantes, como es el caso de Colombia, que tiene una cuenta corriente muy negativa, o como es el caso de Brasil, que tiene una situación fiscal frágil. Entonces, con un problema político también. Y ¿no? un problema político enorme. Entonces la región no está en su momento de máxima fortaleza como para enfrentar esto, aunque también es cierto que cuando uno mira las exposiciones relativas a las exportaciones a Estados Unidos, el único que tiene realmente un problema severo y grande es México. El resto de los países norteamericanos, en el pelotón de países expuestos a Estados Unidos en el mundo, están bastante más lejos. Y la pregunta está si los países de la región van a estar en condiciones de arbitrar medidas de este tipo, como las que Julio decía, que fortalezcan mercados regionales, o las élites políticas van a seguir extraviadas en búsqueda de soluciones más particulares. Pero eso todavía, yo creo que lo que sí es importante subrayar es que el escenario de Trump no estaba mapeado, no está en el estaba horizonte, integrado en los análisis, y si uno mira los reportes internacionales de los bancos, de los analistas internacionales e incluso de la prensa en estos días, está todo el mundo como reposicionando y tratando de empezar a razonar cómo es la Trump economía, digamos, que nadie la había imaginado. La trampa. Y nadie la había descrito, entre otras cosas porque no hay economistas destacados, conocidos en la profesión, que hayan estado en el entorno cercano de Trump, por lo menos hasta ahora. No es que no los vaya a ver, pero hasta ahora tampoco se les puede percibir cuál es la orientación, porque no lo puedes decodificar por quién tiene alrededor. Gabriel Odone, Julio Durón, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Enseguida va a estar aquí el senador Pablo Mieres. Antes vamos a ver un adelanto del informe sobre los venezolanos en el Uruguay.